decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Señor, te seguiré. Como un precioso día, Sí, a pesar de que amén. estaba un poco nublado en la mañana, pero gracias a Dios salió el solcito, ya está agradable. Amén. Y a pesar de que queríamos hacerlo en otra parte, el Señor nos brindó este lugar. Amén. Amén. Y yo sé que iba a ser igual de bendición para mi hermana Doima. Amén, sí, Señor. Y que gracias al Señor estamos, los que estamos aquí, los que hemos llegado, porque hubiésemos sido más, pero yo sé que es una bendición para la iglesia igual, y los que van a ver esta transmisión, y los que van a ver este video, fotos, yo sé que van a estar contentos porque es uno dentro de los segundos bautismos que hemos realizado en este año. Amén. Ya, aparte de lo que es la pandemia, que nos ha afectado también, de poder seguir evangelizando, y Dios quiera que va a venir otro también bautismo, hubiesen sido 2 hoy día. Amén. Y que el Señor bendiga, te hubiesen sido 3, pero va a haber otro. Amén, prontamente, ya que el hermano se quedó trabajando, no pudo pedir permiso, pero va a poder estar algún día pasando las aguas también. Amén. Amén. Y que el Señor bendiga, amén, a nuestros hermanos que van a seguir también tomando el nombre de Jesús, igual que nuestra hermana Doima. Amén. Ya que lo hemos tomado todos los que estamos aquí, la gran mayoría ha sido bautizados. Amén, en el nombre de Jesús. Y estamos contentos de poder compartir este día precioso. Amén. Bueno, nosotros hemos hablado con nuestra hermana Doima, ella quiso también entender, comprender, saber algo más acerca de lo que ella había hecho con el bautismo. Nosotros les dimos a entender lo que era a través de la Escritura, y ella también ha querido tomar el paso de ser bautizada y recibir el nombre de Jesús en su vida. Amén. Porque eso es lo que nosotros recibimos. Amén. Es el nombre de Jesús, como yo le dije a ella un día, ninguno en la palabra del Señor en el Nuevo Testamento fue bautizado en ningún otro título, sino que en el único nombre que ellos bautizaron fue en el nombre de Jesús. Amén. Todos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a leer alguna escritura, amén, que ya sabemos algunos de nosotros. Si no la sabemos, usted trate de aprenderla, amén. Amén. Una de las escrituras que el mismo Señor dijo, como nosotros vamos a usar siempre, en Nicodemo capítulo 3, versículo 5, Amén. en donde el Señor le dice a Nicodemo, un gran estudioso de la ley, le dice que es necesario
nacer de nuevo. Amén. En el capítulo 3, versículo 5 dice, Jesús, bueno, en este caso le respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén, así es. Amén. Y ahí le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Amén. Amén. Nosotros hemos tenido un nacimiento de carne y todos hemos venido en esa parte. Amén. Pero nosotros lo que hacemos acá es nacer de una manera espiritual. Amén. De una manera que solamente el Señor sabe y conoce. Por eso el Señor le dijo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Mire lo que le dijo. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Qué es lo que le quiso decir? ¿Eres tú maestro de la ley? Tú conoces la ley, tú conoces la Biblia, por decir así. ¿Y no conoces esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibir nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Amén. 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 Hasta ahí yo dejo esa palabra y me voy acá donde también sucede lo que nosotros hoy vamos a realizar. Amén. ¿Dónde comienza la iglesia? ¿Dónde empiezan a ver los primeros bautizados? Usted dirá, en el bautismo de Juan. Juan el Bautista. Juan el Bautista nosotros sabemos que él bautizó para arrepentimiento, para que recibiesen aquel que había de venir. ¿Y quién había de venir? El Cristo. Amén. Y cuando vino el Señor, hermanos, hasta él mismo se bautizó. Dijo que él mismo vino y se bautizó, Amén. pero por el bautismo de Juan. Sí, El amén. bautismo de Juan el Bautista era solamente para arrepentimiento. No era para perdón de pecado, era para arrepentimiento. Amén. Amén. Pero el bautismo que perdona pecado es este, que sale acá en Hechos capítulo 2, versículo 38, Amén. o en el 37, comenzamos a leer ahí. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Amén. Entonces ahí comenzamos a ver que el bautismo en el nombre de Jesús es para perdón de los pecados. Amén. Amén. De ahí en adelante la iglesia comenzó a hacer el trabajo que el Señor le había mandado a realizar. ¿Cuándo comenzaron ellos a trabajar y a evangelizar y a proclamar que este evangelio y este bautismo que nosotros anunciamos y proclamamos hasta el día de hoy, este evangelio salva? Este evangelio salva a aquellos que, hermanos, aquellos que creen. Como dice Hechos capítulo 8, cuando estaba Felipe se encuentra con un hombre que iba leyendo la escritura con el etíope. Sí, Y amén. allí dice en el 38, cuando él le empieza a predicar la palabra de Dios, y dice que Felipe dijo, si crees de todo corazón, dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. ¿Dónde descendieron? Al agua. Amén. Aquí estamos descendiendo a las aguas. Amén. Amén. Y dice que mandó parar el carro y dice y el eunuco, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. Y dice que y le bautizó. Amén. Amén. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén.
Felipe no se cansó de anunciar este evangelio precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y así nosotros vamos viendo, hermanos, vamos viendo toda la escritura, cómo el Señor comenzó. Si nosotros vemos allí la conversión del apóstol Pablo, en el capítulo 9, también el apóstol Pablo, él dice que envió a un hombre, dice ahí el Señor envió a un hombre, que este hombre cuando vio a Pablo también tuvo miedo al verlo, pero dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Amén. ¿Quién fue bautizado? El apóstol Pablo. Amén. Que en ese entonces se llamaba Saulo de Tarso. Amén. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Y ahí en adelante la iglesia no paró y no cesó de predicar el evangelio. Y ahí también nos habla en Hechos 10, también en Hechos 10, 19, si no me equivoco. Me equivoqué. Pero acá nos habla Pedro y Cornelio, que también está, hermanos, allí dicho que Cornelio fue un hombre que también él se bautizó con todos allí en su casa. Amén. Con todos ahí ellos también recibieron esta verdad, hermanos, acerca de lo que era el bautismo. Mas Pedro, levantándose, amén. Aquí la encontré, gracias al Señor. En el 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los ¿quién? Sobre los gentiles. ¿Quiénes somos nosotros? Como, amén, gentiles. Se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Amén. La importancia de ser bautizado, ¿en qué nombre? En el nombre del Señor Jesús. Amén. No encontramos en la Escritura ningún título, solamente encontramos que en el nombre de Jesús son perdonados los pecados. Amén. Hoy en día va a pasar nuestra hermana Doima, amén, a tomar este nombre, amén, el cual el nombre de Jesucristo es el único que perdona pecados. Y es el único que derramó su sangre por nosotros allí en la cruz del Calvario. Amén. El Señor, como dice, y indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Amén. Dios estaba en Jesucristo reconciliando consigo al mundo. Amén. No tomándoles en cuenta, dice, sus pecados. Amén. Sino que lo único que hoy en día el Señor quiere, que todo hombre se arrepienta y se vuelva de sus malos caminos, y pueda el Señor, hermanos, allí trabajar con aquel hombre o con aquella mujer y derramar su sangre, que es la única que puede y salva, hermanos, perdonar pecados. Amén. Salva, limpia y purifica al hombre de todas las cosas. Y como nosotros siempre decimos, que las cosas viejas pasaron, y aquí este es un río, y el río se lleve todas las cosas malas. Amén. Que este río se lleve todo pecado, hermanos, simbolizando, hermanos, todo, simbolizando algo que lo que produce, hermanos, lo que produce el nombre de Jesús en nuestras vidas.
lo que produce el nombre de Jesús al tomarlo. Aquí es donde realmente nosotros tomamos y aceptamos el nombre de Jesús. No cuando levantamos nuestras manos y decimos, Señor, yo te acepto como mi Dios y como mi Salvador. Cuando aceptamos al Señor como mi Dios y mi Salvador, Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Cuando Tomás él era incrédulo y no creía que Él era Jesucristo. Y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y cuando nosotros aceptamos a ese Señor y a ese Dios mío, es cuando tomamos el nombre de Jesús en el bautismo en las aguas. Ahí decimos Señor y Dios mío. Y cuando le invoquemos, el Señor va a contestar nuestra oración, va a contestar, hermanos, toda petición, porque hemos creído y vamos a seguir creyendo en Él. Él nunca nos va a fallar, Él nunca nos va a abandonar y nunca nos va a dejar. Amén. Podríamos estar hablando de lo bueno y maravilloso que el Señor ha sido con nosotros en toda esta pandemia. Hermanos, no nos cansaríamos de decir que nuestro Dios todavía sigue obrando y trabajando en medio de esta pandemia, sanando, obrando, salvando vidas, almas, rescatando, entrando, hermanos, en casa, en hogares. El Señor sigue obrando. Amén. Que Dios nos ayude para seguir anunciando esta verdad a todo aquel que necesite esta esperanza de salvación. Amén. Jesucristo bendiga a nuestra hermana Doima. Yo quiero darle una oportunidad a ella antes que pasemos a las aguas, aquí que hable unas palabritas. Amén. Bueno, sé que no está su familia, pero esta es una familia, mire, esta es una familia que estamos, usted está conociendo. Amén. Amén. Sí, bueno, y le amamos. Feliz, emocionada. Esperaba desde que el pastor me ofreció esta maravillosa oportunidad que llegara el día. Ayer cuando me dijo, yo venía de camino de Huerta de Santiago. Y claro, lo que me dice él, no está mi hija, que es la que me acompaña, pero están todos ustedes. Sí, amén. Sí, Señor. Y lo principal es que está nuestro Señor y que se haga su voluntad. Amén. Amén. Sí, Señor. Es agradecerle a todos los que están aquí y darle toda la honra y toda la gloria que se lo merece. Amén. Amén. Gracias. Amén. 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 Vamos a pasar a las aguas. Amén. Yo sé que va a estar, hermanos, allí. El Señor va a estar con nosotros. Amén. Ángeles están aquí. Amén. Amén. Porque Aleluya, dice que gloria a hay Dios. fiesta en el cielo Amén. cuando dice la Biblia cuando un pecador se arrepiente. Amén. 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 Pero no Amén. hacerla sentir a ella mal. Todos nosotros somos pecadores. Amén, Amén. Señor. Aunque nosotros decimos, ya nos perdonó el Señor nuestros pecados, pero nosotros seguimos nuestra mente purificando y Amén. lavando Sí, nuestro verdad. corazón diariamente. Amén. Porque seguimos en este cuerpo de pecado. Amén. Amén. Pero, hermanos, dice que hay fiesta en los cielos. Así Hay es. fiesta, hay Amén. gozo en el cielo. Si hay gozo en el Sí, cielo, Señor Jesús. cuánta alegría hay aquí. Amén. Sé que Amén. no están todos nuestros hermanos, pero mandamos allí hermanos y los van a ver muchos allí que se gocen también junto a nosotros. Hoy en día maravilloso aquí en Potrero Grande y va a ser un lindo día, ya es un lindo día. Amén para nuestra hermana Doima. Amén. Amén. Dios le Amén. bendiga y vamos a estar allí pasando. Garantiza victoria. Yo fui Comprado por un precio muy alto. Ese precio fue la sangre derramada en la cruz. Yo fui comprado Por un precio muy alto. Y ese precio fue la sangre derramada en la cruz. Aleluya. Aleluya. Garantiza victoria. Garantiza victoria. Garantiza victoria.
Aleluya, aleluya. Santo eres Jesús, aleluya. Te alaba mi alma, aleluya. Oh Señor, oh Señor, aleluya, aleluya. Señor, para su Jesús, familia. Jesús, Señor amado. Oh, aleluya, 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 Santo es no se acabó. No quiero yo Seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. el reloj. Aleluya. Oh, aleluya, su mano poderosa, Señor. Nos llamas para amor de Señor, mi Dios. Sabemos, aleluya, La bendición de la vida de ella, sabemos su compañera, su alegría, Señor Jesucristo, su amigo fiel. Dios de la gloria, Señor amado, toda Señor situación, toda enfermedad, toda cosa, Señor amado, todo pecado, Señor eterno, Dios todopoderoso, Salvador, que se lleve este río, Señor, simbólicamente todo, amado Padre, quede sepultado, Señor amado Padre de la gloria, en esta hora, Señor, y como tu siervo, como tu ministro, Señor amado, Dios de la gloria, Dios todopoderoso en esta tierra, Señor, con la autoridad, Señor, con la unción que usted me ha dado, bautizo, Señor amado, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor eterno, amado Padre, a tu hija, Señor, en esta hora, para el perdón de sus pecados, en el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Amén. Dele gracias, aleluya, por este día precioso, por este día maravilloso. Aleluya, aleluya. Gracias, mi Rey, gracias, mi Padre de la gloria. Oh, mi Dios todopoderoso, oh, mi Señor amado, en esta hora, Señor, en esta tarde, Dios del cielo, en este momento, Señor, eterno Dios, todopoderoso, usted sea, aleluya, con mi hermana, Señor, aleluya. Oh, mi Dios todopoderoso, Salvador, en el nombre de Jesús, tocando su vida, oh, guiándola, Señor, en su camino, alabanza, alabanza, Señor, enséñele, aleluya, Señor, Dios todopoderoso, amado Padre, más y más de tu palabra, más y más de tu verdad, alabanza, y atera, y catera, eso, alábele, 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 oh, mi Rey, oh, mi Señor, alabanza, 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 Señor, aleluya, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, aleluya, hoy estoy contento, dígale, aleluya, estoy feliz, aleluya, me siento feliz, aleluya, Señor, gracias, mi Rey, gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor, gracias, mi Dios, bendito sea tu nombre. Gracias, Padre bueno. Gracias, mi Rey, aleluya. En el nombre de Jesús. Maravilloso es. Aleluya, aleluya. Gracias, mi Dios todopoderoso, Salvador. En su nombre, glorioso, en su nombre. Gracias, mi Rey, gracias, mi Señor, Dios de la gloria. Gracias, Señor, gracias, Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
Aleluya, Te Señor. puedo tocar, Dios. Oh, gloria, 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 aleluya, alabanza, Bendito, Señor. alabanza, alabanza, aleluya, 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 aleluya. Gracias, Jesús, gracias, mi Señor. Gracias, mi Rey, aleluya, aleluya, Gracias, Señor. aleluya, porque ya no estás sola, eres dueño de su vida, Señor. Gloria, gloria, Jesús. Oh, Jesús, Jesús. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor Jesús. Tome su vida, Señor Jesús. Jesús, mi Rey. Alaba mi alma, Jesús, aleluya, aleluya. Oh, gloria, 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 aleluya, 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 aleluya. Santo, 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 santo eres, Señor, aleluya. Mi alabanza y mi adoración es para el único Dios, Señor. Aleluya, aleluya, por el precio que pagó en la cruz, aleluya. Mi alma te alaba, aleluya, mi alma te bendice, Señor, por mi hermana, Señor. Jesús, mi Señor, hermano, siempre puedo servir a Dios. Aleluya, aleluya, Señor, es su Hijo, mi Señor, mi Dios, mi Rey, aleluya. Mi alabanza es para usted, Señor, aleluya. Mi alabanza es para usted, aleluya. Mi alabanza es para usted, aleluya. Aleluya, por una hermana más, Señor, aleluya. Oh, Señor, Decía, Señor, que existe la noche y el día. Ahora Dios escucha mi voz. No dejes este valle oscurecer. Debo de vencer. aleluya, 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 aleluya. Gracias, 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 Señor. No importa lo que usted esté pasando, esa lucha es victoria, porque Dios tiene el poder. Hasta la frente y no hay gracia que Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. ¡Ay, vida en Jesús! Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro,
cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Estás aquí, Señor, estás aquí.